Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridos, queridas, querides, una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Estamos empezando un nuevo episodio. Si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Nicolás Gaete. Tengo 44 años a la fecha de esta grabación y tengo unos 25 años caminando con todo tipo de curanderos y curanderas a lo largo del continente americano. He tenido una tremenda bendición de poder conocer a una multiplicidad de personajes a lo largo de este camino, del mundo indígena, del mundo mestizo, del mundo derechamente citadino, terapeutas, curanderos, en fin, de todo. Y con el ánimo un poco de traer información de buena, de primera mano, de buena calidad, o lo que me parece a mí al menos de buena calidad, por lo menos con más profundidad que lo que en general se está ofreciendo en las redes sociales, eh, he ido desarrollando este podcast, ¿no? Que cada vez más me doy cuenta también que voy a tener que ir abordando temas que de alguna manera se salen, si quieres, del chamanismo, pero eso ya será en capítulos más adelante. Más adelante y va un poco de acuerdo a lo que me ha ido comentando la gente, me ha ido pidiendo la gente, y lo que yo mismo me he ido dando cuenta que va convirtiéndose en este proyecto, ¿no? Entonces, si eres nuevo por aquí, probablemente te diría vale la pena que vayas más atrás, salvo que tengas específico interés en este capítulo, en el que voy a hablarles especialmente del peyote, ¿no? Esta es el tercer capítulo de esta línea o esta secuencia que espero sean cuatro o cinco tal vez, capítulos sobre las ceremonias de medicina, el San Pedro, el peyote y la ayahuasca como un pequeño resumen de lo que son las plantas de poder y qué podemos esperar de estas plantas de poder específicas que son las que yo conozco, ¿no? Y hoy, como les digo, les quiero hablar del peyote, que botánicamente hablando, su nombre es Lophophora williamsii, con dos i latinas al final. Y es una planta bien interesante. Crece en el desierto mexicano, tantito en la frontera hacia Estados Unidos, pero principalmente crece solo en México. Es una cactus que crece en una zona desértica con matorral chaparro bajo. Es un desierto que cuando yo llegué acostumbrado, no como soy chileno, acostumbrado al desierto de Atacama, que cuando llegas al desierto no hay nada. O sea, es tierra, es roca, eh, pelada, ¿no? Así tal cual. Yo llegué al desierto mexicano, me llevaron la primera vez a Real de 14, cuando llevaba como 2 meses aquí en México. Y pues era un pequeño bosquecito bajito, ¿no? Estaba lleno de arbolitos y de cactus de todo tipo, biznagas, en fin, grandes, pequeños, gordos, chiquitos. Y entre medio de toda esta enorme multiplicidad, realmente diversidad botánica, crece este pequeño cactus que en general no es más grande que la palma de tu mano, podríamos decir. Hay raras ocasiones en las que un peyote es más grande que la palma de tu mano. Hay algunos muy, muy, muy especiales que crecen, yo digo, son peyotes con elefantismo, crecen mucho más grandes y empiezan a deformarse y acaban tomando estas formas así casi serpentosas porque se crecen como una cosa gorda. Es muy difícil de describirlo realmente. Pero esos son peyotes muy, muy, muy raros. Normalmente son circulares, son chiquitos y es muy interesante porque a un peyote le puede tomar 30 o 40 años llegar a tener el tamaño, como les digo, de la palma de mi mano. Son realmente muy chiquitos, muy discretos, no se levantan más de 3 4 centímetros del piso. Es un cactus redondito, no tiene espinas, en el centro le salen como unos pelitos y de ahí sale la flor, ahí tiene la semilla. Es relativamente fácil reproducirlo si tienes las semillas. eh, y es una planta que está, pues, básicamente en extinción. En general, a pesar de que es del desierto, le gusta mucho la sombra, crece normalmente bajo una planta que se llama la gobernadora, que es un pequeño como arbustito mini, que tiene hojitas chiquitas, en fin, y que le da la protección del sol. Si tú tienes un peyote y lo dejas directo al sol, se te va a quemar. Ujú. Es un cactus que producto del abuso que ha tenido, realmente se ha ido mermando mucho la cantidad de la que disponemos. Ujú. Eh, Tuve la suerte yo el año pasado de hacer mi primera peregrinación con el pueblo Huichol. Realmente el nombre correcto es el pueblo Huirrárica.
Ujú. Para efectos de sencillez en el entendimiento, que casi todo el mundo conoce los huicholes como tales, pero huichol realmente es una palabra que era originalmente despectiva para ese pueblo, y que con el tiempo pues, se ha ido como normalizando, en fin, y ellos mismos a veces hasta se autodenominan huicholes con cierta como eh, gracia, así como yo mismo a veces me autodenomino sudaca, ¿no? Pero el nombre correcto de este pueblo es el pueblo Wixárika o los Wirras, ellos mismos también se dicen Wirras como cortando, ¿no? Pero el tema es que mucha banda ha estado consumiendo peyote. Las tribus del sur de Estados Unidos, de las planicies de Estados Unidos, todo esto que yo les he dicho que viene del Camino Rojo, ¿no? O que le llamamos Camino Rojo y que es básicamente lo que se ha ido como popularizando o expandiendo de estas culturas son generalmente culturas más bien peyoteras, aunque ellos no tienen el peyote allá. Es muy interesante. La historia que cuentan normalmente como hecho fundacional del consumo de peyote en las tribus norteamericanas cuenta de una mujer que en un momento de mucha necesidad tuvo que abandonar su tribu. Hay varias versiones, fue la última que quedó viva, le pidieron que fuera, le hablaron los espíritus, en fin, pero es esta niña que sale de su pueblo y se va migrando al sur, intentando buscar una solución, una respuesta a algún mal que les aquejaba de manera muy, muy profunda. Y cuando llega esta niña, en algún punto está en el desierto y ya cae desmayada, sin agua, medio perdida, sin saber qué hacer. Y en su delirio, en su desesperación, ya en sus últimos intentos, rezando y pidiendo así, por favor, una ayuda, empezó a escuchar esta planta que le hablaba y le decía, cómeme. Desde ahí surge realmente el uso, porque cuenta la historia que ella comió el peyote y eso la reactivó, le dio la energía que necesitaba, le quitó la sed, le quitó el hambre, le dio la visión y la claridad para saber qué es lo que tenía que hacer y entonces ella recolecta, corta una cierta cantidad de estos cactus y se los lleva de regreso a su gente. Con la fuerza que le da el peyote, logra regresar con su gente, les comparte esta medicina y entonces empieza a eh, inculcarse, a popularizarse, a hacerse parte de su propia cultura el uso sagrado, ceremonial, ritual del peyote. En estas ceremonias de medicina, también conocidas como ceremonias de cuatro tabacos o como ceremonias de media luna, ¿no? Usualmente en un tipi, en fin, toda la noche con un fuego central, hay muchos elementos, también ya les he hablado un poco del tambor de agua, la sonaja, en fin, pero está todo muy adscrito a esta ceremonia de cuatro tabacos de tipi de media luna, y esa es la historia de cómo cuentan normalmente que empezó a utilizarse el peyote en las tribus de Norteamérica. En México es otro cuento, en México es otro cuento porque es de aquí, ¿no? Realmente si tú vas con los huicholes, con las tarahumaras, en fin, la cosmogonía que ellos tienen alrededor del peyote y la integración que tiene esta planta en su cultura es muchísimo más antigua, muchísimo más profunda, diría yo incluso, y tienen realmente una relación mucho más cercana porque crece en sus propias tierras o en tierras muy cercanas. Sus peregrinaciones son realmente eh, antiguamente podía llegar a ser de un mes, pero son de mucho menor alcance que lo que tendrías que hacer si es que estás en Texas o en California o no. ¿Qué te digo si vives en Oregon? O sea, hay una relación muchísimo más cercana y una relación más cercana y también más antigua. Ujú. El hecho de que mucha gente haya estado consumiendo de alguna manera peyote ha también generado una serie de conversaciones sobre qué tan legítimo es para gente como yo, somos blancos o en el mejor de los casos mestizos, el acceder al peyote, ¿no? Incluso en este mismo documental que también les he citado en capítulos anteriores, Cómo cambiar tu mente, de Michael Pollan, que está en Netflix, y vale mucho la pena verlo de todos modos, aunque no comparto todo lo que se dice en ese o se muestra en ese documental. Hay una facción importante de gente indígena, del mundo indígena, pidiendo que no se permita el consumo a gente no indígena del peyote.
A mi modo de ver las cosas es un poco diferente. En general, yo creo que ya después de 60 años de prohibición nos hemos dado cuenta que prohibir las cosas no necesariamente es la solución para resolver nuestros problemas. Si lo que tenemos es un problema ecológico, si lo que tenemos es un problema de que tememos que se nos pueda acabar algo que es sagrado para cierta gente, también lo es para mí, por ejemplo, y para mucha gente que no es indígena, también es sagrado. La respuesta no es limitar el uso de las personas, porque realmente el peligro mayor que enfrenta esta planta tiene que ver con las tomateras o las jitomateras, como le llaman aquí en México, el tomate rojo es el jitomate, y las mineras que están llegando y que están de alguna manera invadiendo el ecosistema en el cual pues siempre ha crecido este cactus, ¿no? Pues realmente creo yo que tiene más que ver con una protección ambiental a esos territorios, tal vez con ir dejando ciertos espacios muy específicamente para el consumo únicamente indígena, en fin, creo que hay zonas mucho menos radicales desde donde podemos abordarlo, porque también mi forma de verlo es que no podemos, más bien la espiritualidad y en general los vehículos que tengan que ver con la espiritualidad creo que deben estar al alcance de todos y que no deben ser privativos de nadie. Ujú. Esa es un poco mi mirada. Sí está pasando algo con el peyote. Ahora que íbamos justamente en marzo el año pasado, este año, perdón, en marzo del 2022, con los Huirras, y llegamos a un lugar que se llama el Caullumari, que es donde hay una formación rocosa que se le llama el Caullumari. Ahorita les voy a explicar qué es el Caullumari. Ellos nos contaban que cuando eran pequeños cosechaban el peyote ahí mismo y ahora tenemos que caminar varios kilómetros hacia alejándonos, ¿no?, del Caullumari para poder encontrar realmente el peyote. Entonces, sí ha habido una depredación importante de esta planta. Es una planta muy, 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 muy bonita, muy potente, muy profunda y pues está generando ciertas conversaciones, ciertas dificultades. Entonces, si vas a ir al desierto, si lo vas a cortar, mira, ten en cuenta, esto es bien importante, no se corta hasta la raíz, solo se cortan los primeros 3 o 4 centímetros que sobresalen desde la tierra. Debes tratar de que sea un corte limpio con un cuchillo ligeramente en diagonal para que no se acumule el agua cuando llueva. ¿Sí? En este desierto cae poca agua, pero cuando cae agua, cae mucha agua toda concentrada y luego deja de caer por mucho tiempo. Entonces se puede llegar a pudrir. Cúbrelo tantito con tierra y si lo cortas de esa manera, el abuelo se va a regenerar. Va a desarrollar de ahí mismo otras familias con catorcitos más pequeños, en fin, pero no le cortes la raíz, no excaves hasta adentro, solo saca la primera parte superficial, que es lo que sobresale de la tierra, y entonces vas a estar teniendo cuidado de no dañar la planta ni estresarla más allá de su capacidad de regeneración. El principio activo del peyote es la mescalina, al igual que el San Pedro. Yo ya les hice algunas pequeñas eh, miradas paralelas entre uno y otro. A pesar de que la mescalina es la sustancia activa, el principio activo principal del peyote, realmente, al igual que el San Pedro, te digo, realmente son plantas bien diferentes. En ese sentido, cuando Michael Pollan también dice en su documental, y él se pronuncia un poco a favor de esta idea de que solo los indígenas puedan acceder al peyote y que podemos nosotros conseguir mezcalina desde otro lugar. Yo diría que eso es la típica mirada muy occidental, reduccionista de las cosas, como si la mezcalina y el peyote y el San Pedro fueran lo mismo, pero no lo son. Ujú. La mescalina es la sustancia y es el principio activo, y el peyote y el San Pedro son dos plantas. Y como dos seres vivos, tienen sus propios espíritus, sus propias personalidades, sus propias formas de vivir, de desarrollarse, de comunicarse con nosotros cuando los consumimos. Y tienen un efecto que es muy diferente cada uno. El, el, eh, el peyote, a diferencia un poco de también lo que yo les decía del San Pedro, y aquí tuve una conversación bien interesante con un amigo Ariel, que ya muy pronto lo voy a poder invitar al podcast. No se nos ha dado por temas de tiempos y de agendas de ambos, pero ya lo tenemos agendado. Él sabe mucho sobre San Pedro porque él lleva muchos años caminando con el pueblo Queros en los Andes. Y él me decía que el guardián del San Pedro, el espíritu asociado al San Pedro, es el murciélago. Yo no tenía idea y me enteré recién en esta conversación. Para mí el espíritu del San Pedro sigue siendo un poco el espíritu del agua.
Yo nunca he visto, por ejemplo, murciélagos en una visión con San Pedro, tal. Sí entiendo que hay una eh, como relación importante antropológica con el murciélago en muchas collas, en muchas huacas, más bien, en muchas huacas del mundo andino, que son como estos templos, hay referencias y aparece el peyote con el murciélago. Sí he visto que vienen murciélagos cuando florece el San Pedro a libar también de la flor, les gusta la flor. Pero es un poco diferente con el peyote. ¿Sí? El peyote unánimemente en todos los pueblos, en todas las culturas, en toda la gente que consume peyote, está asociado al venado azul. Ujú. Y el venado azul es como el gran espíritu del peyote mismo. Todas las historias sobre el peyote tienen que ver con este venado que va corriendo y que los peyotitos son como sus huellas. Ujú. Y es el espíritu como guardián, el padre, el al que se asocia, ¿no? El peyote. Cuando ves el arte huichol, ponte tú, y ves que el peyote muchas veces se le dibuja o en sus chaquiras y en su arte de chaquira con unos cuernos eh, representándolo o de alguna manera señalando su identidad con el venado. Cuando se inician las peregrinaciones, casi siempre se caza un venado, se trataba, o al menos antiguamente se cazaba un venado, y cuando hicimos toda la peregrinación, llevábamos la cabeza de este venado que iba a la cabeza, justamente era lo primerito que iba avanzando. Entonces, incluso cuando íbamos en los coches, el coche que iba más adelante es el que tenía que llevar la cabeza y nadie lo podía rebasar. Y íbamos adelante abriendo camino porque íbamos peregrinando con el venado. Entonces, el peyote, de la misma manera que ocurre con la ayahuasca, que está muy asociada claramente a la serpiente, y yo te diría casi solo en Colombia, desde el yagé, como espíritu principal al jaguar, pero esos son sus dos, como su dualidad, si quieres ver lo femenino y lo masculino. En el caso del peyote es siempre el venado azul, que en la lengua wixárika se le conoce justamente como el cauyumari. Y el Cauyumari es el nombre que tiene esta formación rocosa muy particular en el desierto de Viricuta, que es donde se hacen eh, las velaciones, las ofrendas, los sacrificios, los rezos al Cauyumari en la peregrinación. Y ya nos vamos a meter un poquito más también de qué trata esta peregrinación, ¿no? Eh, el peyote es una planta muy mágica. Cuando estábamos justamente en esta peregrinación y después de 3 días de haber recorrido muchos lugares, ya veníamos de noche, veníamos tarde, nos habían pasado algunas cosas, había descompuesto un bus, en fin, habían pasado varias cosas. Y veníamos muy tarde. Ese día tendríamos que haber llegado ya a Vericuta temprano para hacer la primera cacería, o sea, la primera cosecha de peyote y tener la primera velación toda la noche. Pero como veníamos tarde, ya veíamos que iba a ser muy difícil poder cortar medicina para poder ceremoniar. Y mientras veníamos en el coche, por este desierto maravilloso, se estaba ya acabando de poner el sol, casi no quedaba nada de luz. De repente, por medio de no te iba a decir carretera, pero es una huellita casi de tierra, ¡pum! Se salta estas como cerquitos de alambre de púas, una venada con su hijo, ¡pum! ¡Pum! Saltan la siguiente cerca, o sea, cruzan a 10 metros de nosotros. Y fue así como que, oh, wow, qué lindo. Yo inmediatamente pues pensé obviamente en el peyote y en eso uno de los maracames que venía en el coche con nosotros dice, aquí va a estar el peyote. En una zona donde no es zona de peyote normalmente. Y fue muy loco porque paramos, nos cruzamos el cerco y a 3 pasos nos encontramos un peyote gigante así, ¿no? Pero grande, 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 grande. Le dejaron su ofrenda, se hizo todo lo que tenía que hacer, en fin, se cortó ese peyote y no encontramos ni uno solo más. Peinamos el lugar. Fácil 1 hora y media estuvimos dando vuelta, no encontramos ni uno. O sea, justo donde se cruzó el venado, justo ahí había un peyotito para nosotros, que fue el único peyote que pudimos cosechar ese día.
Obviamente no lo comimos, ese peyote se dejó en el altar, en fin, ya pasaron varias otras cosas, pero son estas cosas muy mágicas del peyote y que hacen también, o me hace sentido, pues, la tremenda fe y la tremenda, eh, como, y es la tremenda fe que tiene el pueblo Huirra en sus formas y en su relación con el jicuri, que es el nombre Huirra para el peyote, ¿no? El Caullumari es el espíritu del venado azul y eh, el jicuri es el peyote. También le llaman la tutú, que significa la flor, por la florcita preciosa que tiene el peyote al centro, pero principalmente se le llama la jicuri. Ujú. Yo la primera vez, sin embargo, que vi al Caullumari, y esto es bien interesante porque no toda la gente lo ve, ¿no? Y yo normalmente no me lo encuentro. Sí tengo amigos y amigas que muchas veces se lo encuentran y lo ven. Me acuerdo que mi esposa una vez me contaba de su visión de este venado azul precioso, gigante, donde las puntas de sus cuernos eran las estrellas del universo y en sus ojos estaban estos como bellotes y era tremendamente profundo y tuvo toda una conversación con él. Yo en general no he tenido la suerte de verlo. Debo reconocer que de las tres plantas con las que yo usualmente trabajo, el peyote es de alguna manera con la que menos tengo relación, a pesar de que llevo viviendo 13 años en México y que aquí en México casi lo que constantemente se utiliza en las ceremonias es el peyote por sobre cualquier otra cosa. Es como la planta con la que menos relación tengo en lo profundo de mi corazón. A veces se me hace un poco dura, es un poco fuerte, me canso mucho yo cuando tomo peyote. No me pasa lo mismo ni con el San Pedro ni con la ayahuasca, pero es una planta que respeto, le tengo un enormísimo cariño, respeto, amor y, ¿no? Chief, ¿no? Jefe. Eh, Pero yo la primera vez que lo vi, fue bien interesante, fue en un temazcal de medicina que no estaba conduciendo yo. Y que se me apareció esta carita de este venado con unos cuernitos chiquitos. No era este ser monumental, cósmico que veía, por ejemplo, mi esposa, sino que era este pequeño venadito y era como rosa con verde. No era azul, pero yo sabía que era el Caullumari. Y yo sabía que me estaba saludando y me hacía ojitos y como que se me parecía y se me escondía y como que medio me coqueteaba, así era una cosa como liviana, graciosa. Y fue muy bonito porque pocas semanas después iba a ser mi cumpleaños. Y yo tengo un gran amigo que también quisiera poder invitarlo, él no se deja. Pero le voy a hacer publicidad de todos modos porque él tiene su negocio, se llama Maracame Arte Huichol. Y él ha trabajado mucho, mucho, mucho con las comunidades huicholas, reivindicando su arte, más que artesanía, más que vendiendo artesanía, él ha logrado apoyarlos a que realmente lo conviertan en un arte fino de nivel mundial. Sus obras viajan a España, Inglaterra, China, Estados Unidos, donde gustes y mandes, ¿no? Eh, el regalo, por ejemplo, le regalaron a Leonardo DiCaprio cuando vino en un programa para rescatar la vaquita marina, por ejemplo, aquí en Baja California. Le entregaron una vaquita marina justamente toda enchaquirada, preciosa, que lo hicieron ellos, lo hicieron los maracames de Maracame Arte Huichol. Eh, y es bien interesante porque justamente como son maracames eh, quienes hacen estas obras, no es nada más como la técnica artesanal. Ellos realmente van plasmando sus visiones con el jicuri en sus obras. Y entonces realmente lo van convirtiendo en otra cosa, como un arte muy vivo, ¿no? Y entonces, cuando yo salí de este temazcal al día siguiente, me acuerdo que lo vi y le conté que había visto por primera vez al Caullumar y tal, y que había sido muy curioso porque los colores que había visto, en fin, tal. Y él se quedó como callado, no me dijo nada. Pero poquitas semanas después, que era mi cumpleaños, yo le había pedido justamente a Sergio, que es uno de los maracames que trabaja con él, si me podía conducir y correr una ceremonia de cumpleaños. Y en la mitad de la ceremonia ellos se paran y aparecen de regreso con una cabeza de venado muy bonita, ¿no? Obviamente toda enchaquirada que me la habían hecho y me la dan de regalo de cumpleaños. Y cuando empieza a ver luz y empieza a salir el sol, de repente miro bien el cráneo y yo me quedé helado porque estaba enchaquirado justo con estos colores rosas y verdes, que me pareció además muy raro, porque no son colores típicos que utilicen ellos.
¿no? Pero era este cráneo todo rosita verde, precioso, que está colgado hoy día en mi cuarto, es mi guardián. Y Fer me dice, mi amigo no, me dice, brother, cuando tú me dijiste que lo habías visto, yo también me quedé helado porque ya lo estábamos haciendo y yo ya sabía los colores que tenía. Entonces, el peyote es realmente esta planta bien mágica, bien profunda, bien bonita. Está llena de estas cositas así como inesperadas a veces, si quieres. Eh, y en los que sin querer te vas como mezclando, ¿no? Como con esta magia que yo también les comentaba en los inicios de este podcast, ¿no? En busca de la magia. Y cómo se van tejiendo y van ocurriendo cosas en tu vida a medida que vas caminando con estas plantas. A pesar de que durante los 13 años que he vivido en México, 10 u 11 años, solo conocí el peyote en contexto ceremonial del Camino Rojo con el tipi. Y en ese sentido he tenido, ya no te podría decir ni siquiera cuántas, pero muchísimos más, yo creo que más de 100 ceremonias y experiencias con el abuelo. No fue sino hasta que yo me fui a peregrinar con los huicholes que realmente sentí que había conocido y entendido lo que es el peyote. Ujú. No fue hasta que estuve caminando por esas montañas maravillosas en un atardecer así, eh, todo empeyotado, viendo el desierto, caminando con esta tribu como de gitanos que son los huicholes del desierto, ¿no? Eh, que yo realmente como que empecé a entender y sentir que conocía el peyote. Y es que el, el a ver, la cultura de las tribus de Estados Unidos es una cultura tremendamente sofisticada. Son gente que tiene una riqueza y una fineza en términos de sus costumbres, de sus modales, de la forma en que se relacionan, cómo se tratan, la profundidad de los conceptos de su lengua, en fin, es muy, 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 muy refinada. Y al mismo tiempo tienen esta cosa como muy marcial, un poco como los samuráis, me imagino yo, en Japón, ¿no? Muy, como muy lleno de formas y muy estoicos en el sentido de que la idea del guerrero es este guerrero que es capaz realmente como de sostener y soportar prácticamente cualquier cosa. La búsqueda de visión, son retiros muy fuertes. La misma danza del sol pues es una ceremonia muy exigente. Danzas 4 días al sol sin agua, sin comida, y luego tienes que hacer una ofrenda con tu propia piel. Antiguamente estas ofrendas eran mucho más profundas de lo que las hacemos hoy día con un bisturí, nos levantan tantito la piel y pasa un palito relativamente discreto, en fin. Pues antiguamente se atravesaban directamente, o sea, es gente muy recia, muy, muy aguerrida realmente. Y entonces toda su aproximación, de hecho, a la ceremonia y al rezo es también muy marcial, e incluso diría yo que a veces hasta es un poco dura, ¿no? Pues las ceremonias de tipi son también bastante agotadoras, tienes que estar como muy atento, el tambor de agua tiene esta vibración, bum, 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 que casi no para durante toda la ceremonia, o sea, es una ceremonia fuerte, y los cantos son también, aunque son muy bonitos y a veces son y muy profundos, y con esto no quiero, por favor, que se entienda como que estoy criticando de alguna manera la forma de la gente del norte. Eh, eh, este tambor, ¿no? Pum, 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 que te acompaña toda la noche. A mí a veces hasta me retumba un poco la cabeza, pero es fuerte, tienes que ser, o sea, requiere mucho de ti. Ujú. Cuando yo comí peyote por primera vez con los huicholes, me sorprendió la suavidad de su ceremonia, la suavidad de sus cantos, ¿no? Eh, Prácticamente no usaban tambor, a veces ni siquiera sonaja, y cantan mucho rato, los maracames solo cantan, son unos cantitos repetitivos, muy saltaditos, muy suavecitos, se parecen mucho incluso a los cítaros, o a los ícaros más bien, de la selva
amazónica con, con la ayahuasca. O sea, realmente era una forma muy diferente de aproximarse. También es toda la noche. Yo mismo me di cuenta que había quedado mucho menos cansado y eso además que habíamos comido como 10 veces más medicina, porque realmente además los huicholes comen muchísima medicina, tienen un aguante impresionante. Y cuando yo tuve esta ceremonia por primera vez, me movió un poco el piso, así como de cómo yo entiendo al abuelo Peyote. Y cuando fuimos a peregrinar con ellos, por primera vez ahí realmente dije, ok, este es el espíritu del peyote. Los huicholes también son un pueblo de una riqueza cultural brutal, o sea, casi ridícula. Yo decía, esto es que es impresionante, o sea, el nivel de detalle, los conceptos, la cantidad de elementos y de relaciones que tienen en su cabeza es sorprendente. Toda su historia fundacional como cultura es maravillosa. Toda su peregrinación, además está muy retratada en su peregrinación y es impresionante cómo o sea, cada kilómetro y medio casi tienes que pararte para eh, dejarle una ofrenda a otro ojito de agua, que es un espíritu que en algún momento se sacrificó para que hubiera esta agua para los demás, al marracuarrí, que era como este hombre venado, que también en un momento se sacrifica y quedó mirando hacia atrás para poder guiar el camino hacia Viricuta para los anteriores, o sea, perdón, para los que venían después, y vas dejando ofrendas y vas rezando y van eh, poniendo toda esta intención durante varios días sin ninguna medicina. Ahí vamos completamente sobrios, vamos a decir, si quieres ponerle esa palabra, eh, hasta que llegamos realmente a Viricuta. Y antes de entrar al desierto, en un lugar especial, sacrificar unos, sacrificamos esa vez unos chivos, eran, sí, como unos carneritos y una gallina, y van dejando velas, y cantan, y bailan, y zapatean, y van pidiendo permiso para ir a encontrarse con este espíritu. Y ya cuando llegas por fin a Cauyumari se sacrifica ahí 2, 3 becerros, y ahí sí que sí, también las velas y los cantos y toda la noche, y recién entonces puedes salir a hacer esta cacería. Me acuerdo que ese día mientras cazábamos le pedí permiso a un maracame para comer uno de los peyotes que había encontrado. Me dio la bendición, en fin, tal, me lo entregó. Y con un solo peyote, esa vez en el desierto, tuve una experiencia tan fuerte que ya me estaba yo paniqueando, porque era al mismo tiempo como si fuera sido peyote y ayahuasca, todo junto, era una cosa, pero fuertísima. Estaba yo mareado con el sol después de estar todo el día buscando y cortando peyote y buscando y recolectando, ¿no? Para toda la comunidad. Y te está pegando el sol y el proceso como ceremonial de la cacería no acababa y no acababa. Y yo veía además, conecté muy fuerte con toda esta como situación de depredación que ha estado viendo con el abuelo y el cambio climático, en fin, todo como que me vino esta visión muy fuerte. Pero sobre todo yo decía que nunca había sentido al abuelo con esa intensidad, con esa potencia. Jamás me había tocado así tal fuerza, por uno solo, nada más. Y el día siguiente que los acompañamos como al final, ya es eh, el último esfuerzo de la peregrinación. Ya vienes bien cansado, ya vienes bien trasnochado, en fin, ya ha habido varias ceremonias. Vas subiendo, subes hasta al Cerro Quemado, que es una montaña, básicamente. O sea, tardamos bastante rato en llegar hasta arriba. Y ahí también hay una cueva, pues parece como no tener fondo, porque arriba, arriba, arriba de la montaña, de repente te encuentras con esta cueva, esto es un agujero hacia adentro, quién sabe hasta dónde, ¿no? Es como el último lugar sagrado que se visita, y ahí dejamos de nuevo cantos, velas, regalos, ¿no? De todo, todas las peticiones, en fin. Y fue ese momento realmente, cuando veníamos bajando y yo veía a esta gente que sin mapas, sin GPS, sin nada, simplemente como con la memoria de haberlo hecho otros años, de generacionalmente haberlo hecho, van caminando por estos cerros
eh, realmente abriéndose camino, porque sí un par de veces medio nos desorientamos y tuvimos que recuperar la senda, andábamos buscando otra cueva, que tuvimos que regresarnos porque nos equivocamos de camino, o sea, tampoco lo tienen tan claro, pero ellos van como guiados con esta intuición, ¿no? Un poco lo que yo les contaba en el capítulo anterior del San Pedro, que te va abriendo camino y te va llevando y te va llevando y te va llevando por donde tiene que ir. Y a medida que iba poniéndose el atardecer, iban apareciendo estos colores increíbles en el cielo, rojos, cafés, amarillos, y exhaustos, ya veníamos regresando, empezaba a hacer frío y veías cómo ellos, yo que venía con muchísimo más abrigo, muchísima más equipo, y ellos con sus trajecitos, estos huicholes, que es una tela cruda, no nada más bordada, y sus guaraches, venían caminando como si nada, y ves la fortaleza que tienen, ¿no? El refinamiento además en su trato unos con otros. Es una cultura bien bonita. Las mujeres no son ni más ni menos. Hay mujeres maracames, hombres maracames. Se tratan de una manera súper linda, súper amorosa. No está esta cosa patriarcal, no nada, ¿no? Los niños con nosotros iban peregrinando, en fin. Y en ese momento yo por primera vez que sentía esta paz, esta además como revelación sobre lo que era el desierto, todo este pueblo maravilloso que me estaban abriendo su espacio para venir a peregrinar con ellos, a llorar con ellos, a pedir, ¿no? A escuchar sus sueños, a escuchar sus necesidades, todo. Realmente entendí lo que era el peyote y por primera vez pude como dimensionar a qué se refería mi maestra cuando ella siempre me decía, el peyote es el corazón del Gran Espíritu. Es puro corazón, es puro corazón. Es realmente una planta que trabaja muy en el cuarto chakra. Te abre todo lo que tiene que ver con esta, ¿no? Capacidad como de comunicarnos y de entender lo que está pasando a nivel emocional. Eh, y está muy relacionado con la fe y con la confianza en como en lo divino. Es algo muy potente que tienen los huicholes y también lo he visto mucho en la gente de las tribus del norte, ¿no? Cuando he estado con Marvin Swallow eh, ay, se me fueron sus nombres ahora, pero bueno, con la gente del norte, durante la peregrinación huichola, por ejemplo, ¿no? Para retratar esta idea de la fe, ¿no? Me contaba una de las señoras que andaba dando vuelta con nosotros, que era una maracame, que ella le tocó dar a luz a su último hijo, que además lo andaba cargando, era bebé, tenía apenas un año. Ella lo dio a luz, lo parió ahí en la mitad de la tierra en el desierto. Y que nos contaba, nos decía que estaban ahí esa noche y que llega y les dice a sus hermanos y a su papá, le dice, oye, ya van a ser. Y que estos dos hombres, ¿no? Que sabían, muertos todos nerviosos, le dicen, ¿qué vamos a hacer? Y que les había dicho, así tan sencillamente, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer? Recibirlo, ¿no? Con amor, es tu nieto, es tu sobrino. Ayúdame, cabrón. Y ahí lo tuvo una señora, también maracame, eh, tenía unos quistes. Andábamos con un doctor, además, un chileno muy buena onda. Y me acuerdo que esa noche ella no podía salir a la ceremonia, de hecho no se pudo hacer la ceremonia porque ella cumplía una función, tenía un cargo muy importante y si ella no estaba presente no podíamos ceremoniar. Pero ella estaba en su tienda de campaña porque pues estaba sangrando y sangrando y tenía un sangrado muy fuerte, tenía como una hemorragia. Y este doctor me dice, mira, si fuera mi mamá yo me la llevaría al hospital, pero pues es que dice la señora que no se quiere ir. Ella vino aquí a peregrinar y va a confiar en el Caullumari y en sus deidades y en lo que está pasando y no se va a mover de aquí hasta que acabe la noche y entonces tenga el permiso para salir. Y así lo hizo y fue bien impresionante cómo ella se sostuvo toda la noche sangrando y perdiendo muchísima sangre, confiando únicamente en esto que estaban haciendo.
Yo la verdad es que me saco el sombrero por frente a esta gente, ¿no? Realmente tan aguerridos, tan conectados consigo mismo, ¿no? Con su historia, con sus tradiciones, que son capaces de hacer estas cosas. Yo no te digo si está bien o está mal. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo, yo no sé si hubiera sido mi esposa o mi hijo o mi mamá, yo me hubiera quedado tranquilo, o hubiera sido como el doctor de decir, no, yo me la llevo al hospital. Al día siguiente ya se fue, llegó al doctor, la atendieron, en fin, no estoy seguro si la intervinieron quirúrgicamente, en fin, pero sé que todo salió bien. Eh, y tampoco pretendo, ¿no? Como decir, mira, pone en riesgo tu vida, ¿no? Pero, pero sí creo que vale la pena y es notable contarles la experiencia de lo que yo sí vi, ¿no? Y de la potencia que tuvo el ver esto y del impacto que ha tenido en mi vida, como encontrarme con esta gente y esta capacidad que tienen para confiar, ¿no? Toda su vida ellos la sostienen y la construyen sobre su relación con todos estos espíritus. Y tienen esta relación bien interesante, eh, que yo a veces me río, les digo, es casi como un negocio, no más que ellos ofrendan, ofrendan, ofrendan y entregan, van a una ceremonia, piden algo, y muchas veces los maracames ven, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, y la Virgen de Guadalupe les dice, mira, sí, sí, vamos a sanar a tu hijo, pero necesito que vayas a este lugar, a este lugar y a este lugar a dejar estos cirios y hagas estas ceremonias y hagas estas ofrendas antes de tal fecha. Y ahí salen ellos a hacer sus ofrendas, pum, 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 y hacer todo lo que tienen que hacer. Y de esa manera van cuadrando su vida y van pidiendo por las cosechas y por su salud y por sus trabajos y tal. Y realmente muy bonito. Yo fue cuando conocí a esta gente desde este lugar tan humilde y tan rico, tan lleno de cultura profunda y sofisticada, y los vi en esta comunión tan honesta, tan, eh, tan libre como de pretensión, ¿no? Libre como de ego, además, en esta idea de, ¿no? Ni de verse bien, ni de ser más acá, ni siquiera competencia en el canto, no, 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 o sea, esta cosa tan familiar realmente eh, bella, ¿no? Que tenía toda esta gente, y yo pude decir, ok, el corazón del Gran Espíritu. O sea, este es el corazón del Gran Espíritu. Por eso mi maestro me lo decía. Y por eso entonces es siempre, ¿no? Este señor, este abuelo, sabio, profundo, que yo a veces digo, esto siento a veces un poco duro, creo que por mi relación con la ceremonia de Media Luna y de Tipi, que es un poco dura a veces, pero es este espíritu precioso del venado azul, lleno de regalos para quien está dispuesto a recibirlos, lleno de profundidad y lleno de significado. Y eso es, creo yo, lo que podría decir. Ahora sí me pasé bastante del tiempo, pero era imposible también cortarlo porque, o sea, así es un poco la historia. Esto es lo que yo les podría contar del peyote y eso que podríamos hablar mucho más. O sea, hubo mucho más historias en esa peregrinación, ha habido muchas más historias en mis 11 años acá en México. Me han pasado muchísimas cosas con el peyote. Fue en una ceremonia de peyote que yo descubrí a quien iba a ser la madre de mis hijos. Fue en esa ceremonia que yo supe que yo iba a tener hijos con mi esposa, que ella iba a ser mi esposa, y ni siquiera sabía cómo se llamaba. O sea, es realmente una planta bien, bien mágica, bien llena así de estas cosas así que tú, pues que tú no te esperas que te vayan a pasar, que te agarran un poco en curva y que son un regalo. Entonces, muchísimas gracias, como todos los capítulos, por escucharme o por verme. Si es que estás viendo el video, este es un podcast que ahora se pueden poner como video podcast, ¿no? En Spotify. Y bueno, ya llevan un tiempo eso. También estamos en YouTube, estamos en casi todas las redes sociales, como de chamanes y charlatanes. Si la información o lo que te voy contando te hace sentido, de alguna manera te es útil, por favor, ayúdenos a compartirnos, denos like para que podamos llegar a más gente. Y bueno,
Los veré en el próximo episodio donde vamos a meternos un poquito más de lleno a hablar de la abuela ayahuasca. Esa es, si tuviéramos que decir cuál es mi medicina, esa yo te diría que esa es mi medicina de corazón. Es así realmente el espíritu que con el que más resueno, que más amo, con todo el cariño y el amor que le tengo al peyote, a San Pedro y a todo lo demás, a los hongos, en fin, es la ayahuasca la que realmente pues está en mi corazón más profundamente y yo me declaro, siempre me he declarado ayahuasquero. Entonces, eh, pues ese es el tráiler. Si quieres, hoy la viene el anuncio para el siguiente capítulo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena semana, muy buen día, muy buena noche. Muchas gracias por escucharnos.